buenas noches, noche de viernes en Mentiras Verdaderas. Y las noches de viernes siempre tenemos a nuestro querido amigo Dr. File con un capítulo hoy día que es un compendio de misterios. Así es, Eduardo. Queridos amigos y amigas, a pesar de vivir en un mundo con muchos problemas, afortunadamente habitamos una tierra plagada de enigmas, misterios, encantos y también magia. Los enigmas son las más altas problemáticas del árbol del conocimiento humano. La clave para resolverlos es ampliar nuestra visión del universo. Por eso hoy día, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas, nuestro querido Eduardo y ustedes, amigos y amigas, allá al otro lado de la orilla, vamos a conocer algunos de los misterios del mundo aún sin resolver, en un viaje fantástico hacia el corazón desconocido de las culturas de la Tierra. No se diga más entonces, usted lo sabe bien, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. El ser humano siempre tiene ansias de explicarlo todo, de encontrar una razón de ser a los fenómenos que presencia y a todo lo que lo rodea. Los avances de la ciencia responden a la curiosidad y perseverancia del humano por encontrar las respuestas que anhela y cada día comprender mejor el mundo para enfrentarse a él con menos miedo. Sin embargo, hay enigmas que ni la ciencia ni la razón humana han podido resolver. La antropología y la arqueología constantemente se encuentran con los muros infranqueables de los misterios de la antigüedad. La exaltación de un nuevo descubrimiento que podría resolver los cuestionamientos actuales sobre la historia entusiasman a cualquier erudito. Así sucedió hace pocos días, cuando el prestigioso egiptólogo Zahi Hawass afirmó que sabía dónde se encontraba la tumba perdida de Cleopatra. De ser real, este descubrimiento sería el más importante desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón y podría cambiar para siempre la historia de la civilización. Otros sueñan con encontrar tesoros que se suponen perdidos, como los que revelarían los rollos del Mar Muerto. Entre estos se encontraba el rollo de cobre de Qumran, que indicaría los lugares en que estarían enterrados los tesoros del Templo de Jerusalén. La astronomía también se ha encontrado con incógnitas. La coincidencia de los eclipses lunares con ciertos acontecimientos históricos aún no parece tener una explicación lógica. Y si alguna vez la hubo, seguramente se encuentra enterrada junto a las inmensas ciudades mayas bajo espesas selvas. Tal vez nuestros ancestros también desarrollaron teorías respecto a estos enigmas, pero sus conocimientos fueron olvidados y enterrados con el pasar de los años, convirtiéndose en un misterio más y haciendo nuestro mundo uno enigmático y en donde todavía quedan cabos por atar. ¿Podría ser que nuestros antepasados se hubieran mezclado con una especie desconocida hasta ahora? ¿Tiene alguna explicación lógica el gigante de 2 cabezas de la Patagonia? ¿Existe el mundo espiritual? Hoy, Dr. File nos invita a ampliar nuestra visión e intentar dar con una respuesta para los misterios del mundo que aún quedan por resolver. Nada más atractivo que la curiosidad, que el enigma, que el misterio, pero también ganar cosas. Y Dr. File ha traído un libro para regalar el día de hoy. ¿Por qué no nos cuenta más de este proyecto Genó? Es un libro de ciencia ficción escrito por Haller Jack, un chileno. Así que a todos los amigos que quieran participar, basta en el hashtag DrFileMB, digan quiero ganarme el libro
y van a tener una lectura fantástica. Exactamente. Comencemos entonces ya de lleno con estos misterios. Ha ocurrido recientemente una situación astronómica que llama la atención, la superluna de sangre, que genera bastantes misterios también. Doctor Favela, hagámonos cargo de eso. ¿Tiene algún significado trascendental este último eclipse de superluna de sangre? Eduardo, mira, para la astronomía, es decir, para las ciencias exactas, este eclipse que ocurrió entre el 20 y el 21 de enero, no tiene ninguna influencia para la sociedad, para la humanidad. Es algo totalmente aparte, ya se estudia porque es fantástico observarlo, pero no influye, y así lo estudia la astronomía y así lo analiza la astronomía. Tiene una explicación racional y lógica el por qué ocurre este color que está moviendo la luna, tiene que ver con la situación actual de la posición de los astros, etcétera, etcétera. Efectivamente, pero nosotros, evidentemente, vamos a analizarlo y vamos a buscar e interpretar aquellas visiones que son evidentemente que influyen en la sociedad. Decir lo primero que, para poner las cosas sobre la mesa, desde el punto de vista astronómico, el eclipse comenzó a las 23:36 del 20 de enero. A las 2:12 fue su máxima expresión y después finalizó todo eso a eso de las 4:48 del 21. Ese es el lapsus. Astronómicamente ocurrieron 5 fenómenos bastante interesantes. Primero, el eclipse lunar, es decir, está la luna, está la Tierra y está el Sol. Entonces, la sombra de la Tierra produce ese fenómeno que es lo que estamos viendo acá. También coincidió con lo que se llama la superluna. Este eclipse, es decir, la Luna estaba en su rotación en torno de la Tierra un poquito más cerca, un 10% más cerca según las estimaciones, por eso se veía más grande, ¿ya? Ahora también la superluna de sangre, que es precisamente el fenómeno que se da. Otra cosa también, se percibió misteriosamente también la caída de un meteorito en la Luna, justo en el eclipse, que también sorprendió a los científicos y astrónomos, y por cierto, el tránsito de Venus durante el eclipse. Pero eso, como te dije, no tiene ninguna significación para la humanidad. Sin embargo, si nosotros, en nuestra visión de síntesis entre la física y la metafísica, comenzamos a tomar, por ejemplo, ciertas lecturas apocalípticas, uno tiene que señalarlo desde el principio. Justo ese, mira, nosotros desde el 28 de septiembre del año 2015, según las interpretaciones que a mí me corresponde señalar, con la cuarta luna roja que ocurrió ese día, 4 lunas de sangre en 2 años correspondientes, marcó o habría marcado el inicio de la gran tribulación del Apocalipsis. Todos estos fenómenos ocurren, al menos en esta interpretación, cuando estos eclipses coinciden con fiestas judías. ¿Y por qué esto es importante? Porque precisamente entre el 20 y el 21 de enero, durante el eclipse, particularmente el 21 de enero, se realizó el Vishvat, que es, al menos dentro del escenario judío, el Año Nuevo de los Árboles. Es un Año Nuevo de los Árboles. Sí, es un día de festividad para la ecología. Pero muchos, evidentemente, de los intérpretes de esta línea, asocian estos eclipses también con situaciones bastante traumáticas para el pueblo judío. Y en consecuencia, ese día hubo un ataque de Israel contra los altos del Golán. El mismo día, claro que no se informa, pero uno lo sabe. Entonces, muchas veces se toman estos días para darle una significación religiosa, humanista más importante. Israel habría respondido a un ataque supuestamente de Irán,
y atacó. Generalmente, cuando ocurren estos eclipses que coinciden con las fiestas judías, ¿algún efecto bélico ocurre, Eduardo? Los eclipses también han sido una buena piedra de cambio en la historia. Quería preguntar eso. ¿De qué manera también los eclipses han señalado algunos otros momentos históricos? Estamos hablando junto a Dr. Fabi, conversábamos acá mientras estábamos en la pausa, de grandes misterios. La humanidad siempre ha estado muy atenta. Hay una curiosidad intrínseca en el ser humano que nos ha permitido desarrollarnos como especie, pero que también sigue a veces esperando instancias que pueden ser más mágicas. Que sería muy fome si todo se lograra explicar con un plano cartesiano, Dr. Fall. Y yo he planteado esto de los eclipses, ya que es el primer tema que estamos viendo esta noche, sobre la superlunidad de sangre que ocurrió esta semana, y cómo también los eclipses han estado presentes en algunos otros acontecimientos de la historia de la humanidad. Por supuesto, si uno recuerda, por ejemplo, a la cultura maya. La cultura maya, básicamente, los principales astrónomos estaban sometidos, esclavizados prácticamente a esta interpretación astronómica de su calendario y, por cierto, de los eclipses. Algo parecido, pero dentro de otro contexto cultural, le ocurre, como te decía, al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucedió entonces el 20 de enero? También Donald Trump cumplió 2 años de su mandato. Al tiempo que Israel ataca los altos del Golán, y todo esto se va a enmarcar. Mira, si uno comienza a tomar el Apocalipsis, fíjate lo que dice el Apocalipsis, dice: y miré cuando se abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto y las estrellas cayeron sobre la tierra, como cuando una higuera arroja sus hijos tardíos cuando los sacude un fuerte viento. Es decir, terremoto. Inmediatamente el terremoto que ocurrió aquí en nuestro país. Pero si uno toma, al fin y al cabo, todos estos elementos, uno puede señalar que bajo esta visión e interpretación, nosotros estaríamos en el 4.º año de la gran tribulación del Apocalipsis. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación del Apocalipsis es los momentos de mayor padecimiento para la humanidad según las profecías bíblicas, ¿ya? Momento previo y sufrimientos previos de una humanidad ante la venida inminente de Jesús, de la segunda venida de Jesús a la tierra. Pero también, ¿por qué esto es importante? Porque dentro del calendario maya, que evidentemente lo comparto en muchos de sus aspectos, nosotros estamos también en año de la luna cósmica roja. Por lo tanto, todo este fenómeno, si uno lo toma en esta interpretación, nos sugiere al menos señalar lo siguiente: la luna significa, y dentro de esta visión, que los líderes de la tierra van a tener muy poca visión, Eduardo. Lo estamos viendo con todo lo que está ocurriendo, para bien o para mal, en Venezuela. Ambos lados, les guste o no les guste, dividen para gobernar y tienen al pueblo sometido en una lucha que está generando un tremendo caos social en nuestro querido país hermano. Es decir, líderes políticos sin visión. Importantísimo eso. Al mismo tiempo, nos ayuda todo esto al desarrollo de la conciencia. La luna ayuda a eso. Son energías que se perciben
pero que te ayudan a darte cuenta dónde estamos parados, qué es lo que estamos viviendo, sobre todo en estos momentos de un despertar espiritual. Y también, al menos si esto es así, la luna siempre está asociada con la mujer y con el retorno del poder femenino, señalado por la luna roja para este año y que marcaría también un proceso de purificación de este machismo gracias a la esencia femenina que al menos duraría por los próximos 100 años. Entonces, cuando uno toma todo este digamos, todo este fenómeno astronómico, claro, la ciencia, la astronomía te dice que esto no tiene ninguna influencia, pero cuando uno toma todo el resto de interpretaciones, uno puede decir perfectamente que influye, que algo está pasando, que estamos en procesos de inmensos cambios sociales, cambios espirituales, desarrollo de una conciencia global, venida del poder femenino y, por cierto, una purificación, Eduardo, que son procesos que no se van a ver de un día para otro, porque son procesos cósmicos. Y en ese sentido, también culturales que a veces se demoran cientos de años para que uno los vaya comprendiendo. Hay quienes plantean también la relación entre eclipses y fenómenos catastróficos, desastres naturales, y alertas naturales también, guerras. Por eso mismo, Eduardo, fíjate tú, eclipse coincide con una fiesta judía, ataque a las alturas del Golán. ¿Qué hace inmediatamente Donald Trump? Llama prácticamente a intervenir todo lo que pasa en Venezuela. Por lo tanto, evidentemente uno ve, mira, una catástrofe humanitaria, una catástrofe social, en el sentido de que, mira, mientras todo el mundo, como lo hemos visto, se está uniendo en bloques, aquí prácticamente estamos a las puertas de una guerra civil de proporciones insospechadas en nuestro continente. Entonces, estamos viviendo, si esto es así, un problema de marca mayor, una catástrofe humanitaria, política, que podría ser relacionado con estas energías de cambio que se están viviendo. Ahora bien, ¿es doloroso lo que ocurre allá? Evidentemente que sí, para unos y para otros. Pero también uno los tiene que entender como un proceso de mutación, de cambio, de mayor conciencia social, acompañados por la luna de sangre bajo esta interpretación. Interesante, estamos empezando a analizar algunos de los grandes misterios. Voy a dejar planteado desde ya el segundo gran misterio de la noche, que tiene que ver con una mujer que marcó una época en la antigüedad, una belleza distinta, descomunal, una mujer erudita, según algunos testimonios, una amante también prohibida, Cleopatra. Ya estamos de regreso junto a ustedes esta noche de viernes. Estamos hablando junto a Dr. File de grandes misterios de la humanidad. Comenzábamos con la luna roja y el segundo misterio que queremos analizar esta noche tiene que ver con Cleopatra. Yo recuerdo haber leído alguna vez de Plutarco, uno de los hombres que ha escrito su vida, que señalaba que la belleza de Cleopatra, que fue capaz de conquistar a Marco Antonio, tener descendencia con él, si bien era atractiva en lo físico, la gran belleza de ella era cuando la escuchabas hablar, y ahí realmente caías rendido a sus pies. Una mujer que marcó el mundo en la antigüedad. Y que está hoy día, bueno, en la boca de todos nosotros, porque quizás se estaría descubriendo su tumba.
uno de los más grandes enigmas de la arqueología, bueno, desde hace más de 2000 años. Y en este sentido tú dijiste algo clave. Se le llama también el enigma seductor. El enigma seductor. Bueno, de alguna forma, mira, una mujer magnética, atractiva, sumamente culta, a tal grado que incluso no solamente hablaba el griego, sino que también aprendió a hablar toda la lengua egipcia antigua, porque era de una dinastía Ptolomeo, y los reyes ptolomeos, después de Alejandro Magno, no hablaban más que griego. Ella quiso volver en algún momento dado a todo el esplendor del imperio de Alejandro Magno. Quiso darle nuevamente al Egipto también el esplendor que tuvo en los tiempos de Ramsés II, el gran constructor de Egipto. Y casi lo logra, casi lo logra. Y esto es muy importante porque uno tiene que recordar lo que hizo Cleopatra, Eduardo. ¿Y qué es lo que hizo? Estuvo a punto de prácticamente ser la dueña del mundo civilizado de aquel entonces. Primero, gracias a su compromiso con Julio César. Julio César la ayudó en el año 50 aproximadamente a tomar el poder y quitarle el poder al hermano de ella, que era Ptolomeo XIII. Julio César la ayuda, se enamoran y van a tener un hijo que se llama Cesarión. Bueno, con esa unión se unificaba todo el imperio romano, con todo Egipto en el Mediterráneo, y el heredero era el hijo de Cleopatra y Julio César. A tal grado llegó su visión, su ambición también, pero su estrategia en el poder, que visitó en un par de ocasiones Roma, pero claro, en el 44, cuando el Senado romano traiciona y asesina a Julio César, inmediatamente ella iba a ser la próxima víctima, y más que ella, su hijo Cesarión, que era el heredero de todo. Claro. Por lo tanto, partió de vuelta a Egipto, se escondió nuevamente, estuvo en su reino, hasta que después tuvo una segunda oportunidad cuando conoció a Marco Antonio. Y aquí es cuando comienzan estas historias de amor que marcan la historia, Eduardo, porque se apasionaron. Tú lo decías, Plutarco la describe como una mujer muy atractiva en la forma de hablar. Pues bien, así es como se enamoró, y se enamoraron con Marco Antonio. Y esa fue la segunda oportunidad que tuvo, porque Marco Antonio estaba peleando el poder contra Octavio allá en Roma también. Y bueno, van a juntar una gran flota, un gran ejército, pero sobre todo una flota, para ir en contra de Roma. Sin embargo, en la famosísima batalla de Actium, toda la flota y los soldados de Marco Antonio y Cleopatra van a evidentemente ser derrotados por el general Agripas, que era, digamos, el general que comandaba las fuerzas en ese entonces romanas. Ahí comienza en gran parte el epílogo de la vida de Marco Antonio y Cleopatra. Y todos sabemos, hay películas realizadas, que bueno, cuando Marco Antonio, derrotado por Octavio, finalmente con sus caballos va al palacio de Cleopatra, que estaba en la isla Antirrodas, en Alejandría, se le informa y se le cuenta que Cleopatra había muerto. Y producto de eso, y sabiendo que lo iban a... Eso fue el año 30 antes de Cristo. Año 30, efectivamente. Año clave para lo que vamos a ver. Pero ahí, evidentemente, él se suicida. Cleopatra no había muerto, llega, según la historia que se ha contado, a los brazos, ve morir a Marco Antonio, y ella también
se habría suicidado según los documentos de la historia y según lo que queda. Una historia, un desarrollo de historia que probablemente a algunos les sonará parecido, porque es Romeo y Julieta. Historia de un amor trágico. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Claro, fallecen, mueren ese año 30, pero de ahí, año 30 antes de Cristo. Y de ahí la historia, evidentemente, Egipto fue conquistado por los romanos, por Octavio, pero ahí ¿qué es lo que sucede? Desapareció Marco Antonio y Cleopatra y nadie sabe dónde están sus cuerpos y sus tumbas. Perdón, paréntesis, ¿qué pasó con sus hijos, con Cesarión y con los 3 hijos, entiendo que tuvo con... También hay un desconocimiento ahí, porque Cesarión, que era el principal objeto de interés en su momento, y después los 3 hijos que tuvo con Marco Antonio. Mira, hay una polémica dentro de los historiadores con respecto a la descendencia. Quizá es muy probable que hayan simplemente desaparecido, no por una buena ley me refiero. Generalmente en estos casos, cuando caen los reyes, caen los emperadores, la familia es la primera que perece. Desaparecieron la herencia, se olvidó. Pensemos que todo el imperio, el gran imperio egipcio de 3000 años, terminó con Cleopatra y se borró Cleopatra. De hecho, ella tenía su palacio en la isla Antirrodas, frente, a Alejandría. Y la isla desapareció, se hundió. Por lo tanto, recién hace muy poco tiempo se descubrió que por ahí estaba, pero ya está sumergida. Y nadie sabe dónde está su tumba y la tumba de su amor, Marco Antonio. Sin embargo, queridos amigos y amigas, hace menos de una semana, el famosísimo egiptólogo que se llama Zahi Hawass, que se hizo muy renombrado durante el gobierno de Hosni Mubarak, porque él de alguna forma era como el gran cuidador de las pirámides de Egipto. Bueno, este hombre, en una conferencia de prensa, anunció con bombos y platillos que está a punto de encontrar la tumba de Cleopatra y también la de Marco Antonio. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Y si todo esto es así, querido Eduardo, él, junto con su equipo de arqueólogos, están excavando desde el año 2005 en el templo Taposiris Magna, que queda a unos 50 kilómetros de Alejandría. En ese templo, bajo las aguas, porque aquí está el gran problema, están seguros, y así lo hizo públicamente, que en ese templo, y aquí estamos viendo las imágenes, aquí habría o estaría enterrada Cleopatra con Marco Antonio. Bajo el agua. Y ahí está el gran problema, porque quizá, como está en la costa este templo, está a unos 50 kilómetros al oeste de Alejandría, por el Mediterráneo, frente al Mediterráneo, el lugar donde estarían enterradas estaría debajo del agua. Y aquí vienen los grandes problemas, porque generalmente las tumbas están completamente selladas, entonces se espera que se pueda descubrir, pero al mismo tiempo están ahí los temas. Él ha declarado que si se descubre esto, se descubre la tumba de Cleopatra y de Marco Antonio, podría ser más importante incluso que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. A ese nivel. A ese nivel estamos hablando. Y claro que lo que significaría poder ver, al menos para este mundo de investigación arqueológica que profana las tumbas, evidentemente, los restos de estos monarcas, sería algo fantástico. Se aprovechó en la ocasión, y siempre es bueno señalarlo, porque Zahi Hawass le pidió también que por favor a Alemania le devuelvan el busto de Nefertiti. Siempre es bueno porque está allá en Alemania, en Berlín. También le pidió
a Inglaterra que le devuelvan la piedra Rosetta. La piedra Rosetta es la piedra clave para la traducción de todas los jeroglíficos antiguos. Que descubrió Champollion. Efectivamente. Y por cierto, a Francia le pidió al Museo Louvre que le devuelvan el zodiaco de Déndera, que se lo robaron intacto, se lo llevaron, y que es el original de donde está prácticamente toda la visión cosmológica del calendario de los egipcios. Mira. Sea lo que sea. Recordar por qué esto es importante también, porque este descubrimiento puede significar la revalorización de Cleopatra en el concierto de las civilizaciones, porque ella quizá fue la primera mujer víctima de una campaña masiva de difamación del Imperio Romano contra ella. Entonces, la historia está llena de escritos en contra de lo pérfida de que era Cleopatra, que se acostaba con hombres, que tomaba y después los mataba. Entonces se le hizo una campaña a tal grado y quizá tan difamatoria como la que sufrió posteriormente María Magdalena en el caso de el cristianismo. Que hemos analizado acá en el programa, efectivamente, cómo se distorsionó la imagen de María Magdalena. Quiero pasar al siguiente enigma, pero planteando una pregunta aún más amplia. Porque este es un tema que generalmente saca mucha roncha, porque incluso en la Biblia se habla de ellos. ¿Existieron realmente los gigantes en la Tierra, Dr. Fine? Amigos y amigas, los gigantes existen hasta el día de hoy, por cierto. Y la historia antigua también ha dado cuenta de ellos. De hecho, quizá el gigante más antiguo habría sido el rey de Uruk, allá en Sumeria, llamado Gilgamesh, que según las tablillas antiguas habría medido 5,5 metros de altura. 5,5 metros. El tema es que no solamente existen ellos, sino que le traje una sorpresa también, Eduardo, y a los queridos amigos. Pero antes de la sorpresa de los gigantes, decir eso. Gilgamesh, rey de Uruk, está en las tablillas sumerias y se le describe en el año 2750 a.C. como un rey gigante. Más de 5 metros de altura allá en Mesopotamia, actual Irak. Claro, qué bueno ese punto, porque cuando un rey gigante, no por su obra, por su magnificencia, que podría uno quizás buscarle una lectura de esa naturaleza, sino que específicamente por su estatura. Más de 5 metros de estatura habría tenido, según lo que describe. Según lo que describen las tablillas sumerias traducidas durante el siglo XX, en una epopeya que se llama la epopeya de Gilgamesh. ¿Y por qué es importante? Y aquí estamos viendo al menos algunos recuerdos de este rey de Uruk, gigante según estas narraciones, porque en esta epopeya de Gilgamesh, Gilgamesh sale en busca de la inmortalidad en este pasaje y en esta leyenda antiquísima, y se encuentra en el camino en su búsqueda con Utanapishtim. Y Utanapishtim vendría a ser el Noé babilónico. Es decir, cuando se encuentra con Utanapishtim, Utanapishtim le cuenta que los dioses enviaron un diluvio universal y que él es el único que se salvó a ese diluvio universal. Y cuando tú te lees la tablilla, que me la he leído muchísimas veces, por cierto, uno tiene que decir que en esta tablilla de la epopeya de Gilgamesh está la inspiración original al relato bíblico precisamente de Noé. Porque es lo mismo, solamente que esta tablilla es del 2750 a.C. Claro. Inspiración posterior para que el genio bíblico la adaptara y la transformara a Utanapishtim en el Noé de la Biblia. Muy importante. Por lo tanto, hay registros antiguos. Y como tú dijiste, también los Nefilim. En la misma Biblia, según estas interpretaciones,
los Nefilim eran gigantes o eran sinónimos de gigantes. Mezcla de los ángeles caídos con las mujeres humanas que eran muy bellas. Bueno, siguen siendo bellas. Esa es una propiedad física de todas las mujeres, ser bellas. Se enamoraron, se mezclaron estos ángeles caídos y surgieron de esta mezcla los gigantes que están precisamente narrados en el Antiguo Testamento, en ese tiempo de Noé, en los tiempos de los gigantes de Noé. Por lo tanto, también. Ahora bien. Perdón, Goliat también. Goliat también es presentado como un gigante. Como un gigante. Por eso te digo, hay muchísimos gigantes. La historia está repleta de estas narraciones. Y como te digo, hasta el día de hoy, a mí me tocó estar, y yo siempre lo cuento, pero conocía al hombre más alto del mundo en su momento dado aquí en Chile, y al hombre más pequeño también. Por lo tanto, el gigantismo existe hasta el día de hoy. No es algo fuera de lo común, sino que es parte de la historia de la humanidad. Lo extraño, querido Eduardo, es conocer un gigante de 2 cabezas. Y esa es la historia, al menos el misterio que hoy día hemos traído, porque esto es sumamente controvertido, porque también hay muy pocos datos históricos de este gigante que se llama Cap-Dua, que tiene 2 cabezas. ¿Cómo se llama? Cap-Dua. Cap-Dua. Así es. La historia cuenta lo siguiente, y siempre con la salvedad de que estamos en los misterios. Es decir, hay muy poco dato documentado de este gigante, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? Si esta historia es así, recordemos que Hernando de Magallanes, ahí por el 1519 a 1520, se va a internar por toda la costa de América del Sur para buscar una salida del Atlántico hacia el otro mar, pasar al otro lado. Y descubrió evidentemente el estrecho que lleva su nombre. Pero la expedición de Hernando de Magallanes es la primera que da cuenta de la existencia de los Patagones, Eduardo. Ellos lo narran, que eran gigantes y que le llegaban, al menos por regla general y promedio, la altura hasta la cintura. Por lo tanto, eran muy grandes los Patagones. El europeo llegaba a la cintura de los Patagones. Así es. Y claro, si todo esto es así, es decir, existieron, de ahí que se llame la Patagonia, entre otras tantas cosas, el cono sur de nuestro continente. Pero si esto es así, Eduardo, en 1673, para tener una fecha de referencia, un navío español se habría internado en la Patagonia y habrían descubierto a un gigante de 2 cabezas que habría medido más de 3,5 metros de altura. 3,5 metros. Y cuyo nombre es Cap-Dua. Y aquí estamos viendo al menos algunos de los recuerdos de ese episodio. Bueno, ¿qué es lo que hicieron los españoles navegantes? Lo capturaron y lo metieron a una mazmorra en el navío. En la mazmorra lo flagelaron, lo humillaron, lo golpearon, hasta que Cap-Dua, evidentemente, se enojó y trató de huir del navío de los españoles. La consecuencia fue que le dieron muerte con un lanzazo en el pecho. Y murió Cap-Dua. Murió porque tampoco estaba iba a aceptar tanta humillación. Pues bien, el cuerpo de Cap-Dua fue trasladado, si esta historia es así, a Inglaterra, donde fue embalsamado. Y durante 45 años, el cuerpo de Cap-Dua, fue exhibido como una rareza de circo que era propio de aquellos tiempos. Las rarezas, Sí, pues los freak. Los freak vienen sobre todo de aquellos tiempos
entre otras tantas cosas. Pero bueno, muchos nativos originarios de esta tierra se los llevaron a Europa como una rareza. Eran exhibidos en circos y en museos. Así es, Eduardo. Y Cap d'Huá no fue la excepción. Pero lo que mostraban era el cuerpo embalsamado. Hasta que en 1959, porque claro, lo exhiben por 45 años, pero en 1959 un comprador de rarezas y antigüedades de apellido Howard lo habría adquirido y finalmente lo habría llevado al Museo de Rarezas que se encuentra en Baltimore, Estados Unidos, donde hasta el día de hoy uno puede visitarlo y puede observar a este gigante de 2 cabezas, al menos los restos de este gigante. De las cosas más extrañas que hay dentro de todo este escenario, Eduardo, porque cuando ya tú dices gigante, mira, los gigantes hoy día pueden llegar a medir 2,5 metros, etcétera, pero estamos hablando de más de 3,5 metros claro, con 2 cabezas. Son estos los recuerdos de aquellos gigantes de la antigüedad, los pocos que van quedando descendientes de Gilgamesh, son los misterios que están. Pero también este gigante Cap d'Huá ha sido, objeto de inspiración para películas de Hollywood donde aparecen gigantes de 2 cabezas. No las menciono, pero ahí aparecen. Y Cap d'Huá, Patagón. Perdón, que cuando mencionas Patagón no es posible dejar de mencionar un libro de caballería muy antiguo de 1500, principios de 1500, que se llama Primaleón, que es la segunda parte después de Palmerín de Oliva, donde se mencionan los patagones justamente como estos gigantes, personajes gigantes. Es un libro que probablemente a muchos les debe sonar el Primaleón porque ahí hay un episodio donde se dice, estaría la inspiración de El Quijote de la Mancha, a propósito de un caballero enamorado de una mujer que no correspondía. Y ahí se mencionan a los patagones como estos gigantes también, 1512, o sea, para que vean, en algún minuto tiene que haber existido algo, ya sea un rumor, indicios de realismo mágico, lo que fuera, de ciertas características de habitantes de la zona austral de este continente que tenían esa elevada estatura. Mira, cuando uno recuerda, por ejemplo, sobre todo cuando uno toma me hiciste recordar ahora mismo los mismos manuscritos de Darwin viajando, ¿ya? Él recuerda a toda esta gente, los patagones. Claro que las versiones originales del 1520 de Hernando de Magallanes y otros hablan, claro, patagones porque tenían una media pata de alguna forma, y en ese sentido reflexión, porque el destino y triste destino que tuvo Cap d'Huá, el gigante de 2 cabezas, nos recuerda el destino que en general han tenido los pueblos originarios, sobre todo del sur, muchos exterminados prácticamente por completo. Y siendo que si esto es así, y según las teorías del mismo Darwin, estos hombres no solamente eran fuertes, sino que eran los más inteligentes y los que mejor adaptados a la naturaleza estaban en todo el mundo, según Darwin. Entonces, claro, imagínate en el sur, andaban desnudos. ¿Cómo lo haces? Es decir, una adaptación al frío, a las tempestades, a los climas hostiles, y sin embargo, el hombre que llegó lo vio como un espectáculo, se burlaron y los terminaron por aniquilar a muchísimos, a los patagones. Y de alguna forma también cuando uno recuerda la epopeya épica de la resistencia del pueblo araucano, los araucanos son muchos, pues, no solamente los mapuches. Y no me extrañaría que en aquel entonces los mapuches hayan sido muy altos, o los huilliches muy altos, por la mezcla con los patagones. Por eso resistieron prácticamente con flechas y piedras durante mucho tiempo. Pero una triste realidad la que vivió Cap d'Huá, sobre todo en esto de encontrarlo tan raro que lo terminaron matando, burlándose, Eduardo. Pero ahí está.
Seguimos avanzando esta noche de misterios actuales que siguen vigentes. Usted probablemente, como un buen católico quizá, o como buen cristiano, habrá escuchado de la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿podría darse la posibilidad de que existiera Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo y en una Trinidad? Quiero que Dr. File nos introduzca en un tremendo misterio que se conoce como el Evangelio de Plomo de Jordania. Eduardo, mira, esto es un tema, de esos temas muy relevantes, bueno, como la mayoría y todos los temas que hacemos, porque más bien dicho, fue presentado el año 2011 el llamado o los llamados códices de plomo de Jordania o también los evangelios de plomo de Jordania. ¿Son los que estamos viendo en imágenes? Estos son los que estamos viendo. ¿Qué es lo relevante de estos textos que, aparte de ser de algún, mira, son de cobre, algunos son de plomo también, pero según los investigadores han generado una inmensa polémica? Muchos dicen que son falsificaciones, pero aquí es donde nosotros vamos a ingresar, Eduardo. Estamos hablando esta noche junto a Dr. File de misterios que hasta el día de hoy siguen de alguna manera integrando esta curiosidad, este interés, estas ganas de creer un poco más allá de lo que nos dice la ciencia, de buscar alguna explicación que vaya más allá de nuestro entendimiento. Hemos hablado de los gigantes, hemos hablado también en este día del eclipse, de la tumba de Cleopatra, pero esto es particularmente interesante porque nuevamente se cruza la religiosidad con la posibilidad de manipulación de la información bíblica o de abiertamente que sea todo un solo gran invento y un gran cuento para tratar de ordenar algunas creencias. Por eso es relevante escuchar con detención de dónde viene esta polémica de los códices de plomo de Jordania. Eduardo, vamos a conversar de esto partiendo de la base de la tremenda controversia que hay, porque autoridades de antigüedad de Israel y asimismo el Departamento de Antigüedades de Jordania han dicho que estos códices o evangelio de plomo de Jesús son falsificaciones, ¿ya? Sin embargo, hay una gran línea de investigadores comandados por David Elkington que dicen que son, digamos, fidedignos, que son reales, que son legítimos. Y se da la controversia. ¿Por qué? Porque se divulgaron, se presentaron en el año 2011. Se habrían descubierto en el año 2005, pero lo habrían descubierto en el año 2005, pero lo habrían traído de hace un siglo atrás, ya estarían por ahí. Sea lo que sea, en el año 2011 se presentaron y de ahí comenzaron a ser investigados y ha generado esta tremenda controversia que nosotros vamos a clarificar, ¿ya? Porque sucede que estos documentos están escritos en cobre y en plomo. ¿Ya? Y también tenían un pedazo de cuero. Los estudios por carbono determinaron al menos que estos textos tienen 2000 años de antigüedad, ¿ya? Sin embargo, digamos, el cobre, el material, tiene 2000 años. Por data podría ser. Podría ser. Pero ¿qué es lo que sucede, Eduardo? Uno no puede saber de cuándo son las inscripciones, porque es como una piedra, y traje esta piedra para ejemplificar. Esta piedra, que es la de la isla de Pascua, tiene millones de años, ¿ya? La piedra. La piedra. Y eso está claro. Pero las inscripciones realizadas acá, como no tienen carbono, no tienen tinta, no hay cómo datarla. Datarla científicamente. Lo mismo le ocurre, por cierto, a este evangelio de plomo. El material tiene 2000 años, pero las inscripciones que hay en él no se pueden saber. Y aquí es donde uno tiene que comenzar a poner sus análisis, que es lo interesante, Eduardo, para desentrañar este misterio. Lo que dicen las... Claro.
¿Qué es lo que dicen los textos? Uno encuentra, por ejemplo, en estos textos símbolos mesiánicos, escritura en código y también escritura de un hebreo arcaico o un paleohebreo muy antiguo. Sin embargo, detrás de esto es posible que haya habido un falsificador, ¿ya? Porque también presenta galamatías. Las galamatías son falsificadores que desconocen el lenguaje original, el paleohebreo, y entonces pintan algunas cosas, pero los eruditos saben que es un falsificador. O sea, Galamatías es falso. Sí, perfecto. Sí. Y que desconoce de alguna forma los textos originales. Un chapita. Efectivamente. Para llevarlo así como entonces, pongamos, esto es muy importante para los amigos en casa. Imaginemos que aquí tenemos el texto de los evangelios de plomo. Aquí tenemos la Biblia y aquí tenemos los evangelios desconocidos de Jesús que hemos conversado más y que fueron descubiertos y que son fuentes secretas de Jesús que hoy día las tenemos. Como el de Judas. Como el de Judas, como el de Felipa, como el de María Magdalena, como el de Tomás y como el de otros tantos. Entonces, si nosotros decimos que este material fue escrito que el material es de 2000 años y que los textos no se saben, pero sí podemos extraer algunos contenidos de los textos. Y estos al menos, no voy a decirlos todos, pero hay 3 contenidos que son relevantes para este análisis. El primero, se habla de Jesús en estos textos de plomo como un artesano o como un carpintero. Ya es algo. ¿Ya? Aunque sea una falsificación. Coincide con lo que vamos conociendo de Jesús. Perfecto. Segundo elemento, Eduardo. En estos textos de plomo se señalan que muchísimas mujeres participaban del ministerio de Jesús. Y eso es coherente con los evangelios secretos de Jesús, ¿ya? Ajá. Es decir, si María Magdalena, por ejemplo, fue una apóstol de Jesús, una discípula de Jesús, si sabemos por estos documentos secretos que muchísimas mujeres rodeaban a Jesús, que incluso servían también como una especie de servicio de inteligencia para informar a Jesús de todo lo que ocurría en Jerusalén y en otras partes, bueno, el falsificador es posible que haya conocido estos textos que son legítimos. Claro. Y por último, el tercer elemento, y aquí está la clave de todo esto, en el texto o en el evangelio de plomo que estamos viendo acá, Jesús habría venerado y habría creído en un Dios femenino y masculino a la vez. Y esto es clave, porque esta visión uno tiene que explicarla bien. Cuando habla de un Dios masculino y femenino, es como un Dios representado en un huevo cósmico, el hombre y la mujer unidos en un huevo femenino y masculino unidos. Pues bien, esa visión está presente en los textos secretos de Jesús. La visión de un Dios de alguna forma con esencia masculina y con esencia femenina. Por lo tanto, y aquí está lo relevante, si el falsificador, y todo esto es una falsificación, bueno, al menos hay 3 contenidos que son coherentes con los textos legítimos. Correcto. Entonces, claro, ¿pudo haber sido un galamatías? Sí, pero al mismo tiempo es posible que haya conocido la enseñanza secreta de Jesús que fue sepultada por los últimos desde el concilio de Nicea. Y ahora vamos un poquito más allá, Eduardo, sobre esta revelación que uno puede sacar. Recordemos que el Dios del Antiguo Testamento era padre, un padre castigador, ¿o no? Así es de simple. Claro. Y el Dios que va a promover y que va a enseñar Jesús públicamente es un Dios de amor. De amor. Y esto es un Dios bondadoso. Por lo tanto, amigos y amigas,
uno sabe que Jesús tuvo dos grandes discursos. Un discurso público donde enseñó, fijémonos, un padre bondadoso, un padre femenino, públicamente, para que la gente lo entendiera fácilmente. Dios bueno, no un Dios castigador que tiene mucho más desarrollada la esencia femenina. Entonces, públicamente, si bien es cierto, habló del Dios Padre, habla de un Dios Padre con desarrollo en la esencia femenina. Y en los evangelios secretos, habla incluso de una biunidad, ella, como fuente de su inspiración. Por lo tanto, si todo esto es así, esta falsificación al menos tendría algo de verdad al ser coherente con la definición del Dios Correcto. de los evangelios desconocidos y también con el Dios Padre bondadoso. Me pareció leer alguna vez que el primer retrato de Jesús estaría en estos famosos evangelios de plomo. Puede ser, Eduardo, puede ser que esté ahí, se habla, pero como es tremendamente controvertido y polémico, he querido mostrar estos tres aspectos, pero sí se habla. Ahora, la controversia está ahí y la polémica está ahí, pero uno tiene que aprender a sacar de la falsedad también la cuota de mentira, la cuota de verdad que de alguna forma está inscrita en esto. Es decir, si esto fue una falsificación, es posible que ese falsificador, bastante desprolijo según algunos, haya conocido las enseñanzas legítimas de Jesús. Y eso es lo importante que uno puede extraer. Y también hay algunas descripciones de Jesús, al menos, ya que me lo preguntaste, querido Eduardo, y lo mencionaste, como nuevamente como un hombre, mira, quizá la palabra que lo llama como un hombre perfecto. Jesús aparece en muchos textos como un hombre perfecto, pero es controvertido también. Seguimos avanzando esta noche, noche de misterios que van dando vuelta. Hay un compilado de grandes misterios. Cuando en la semana nosotros tenemos una forma de trabajo donde vamos planteando los temas y hubo un tema que a mí me llamó la atención. Yo pensé que me había equivocado yo, empecé también a investigar por mi cuenta porque yo dije, ¿será verdad esto que dice acá? ¿Una montaña que pone huevos? ¿Será una metáfora, una alegoría la que nos está diciendo Dr. Fall? Pero no. Es uno de los grandes misterios de la geología. Una montaña que pone huevos. Así es. Y esa montaña que pone huevos se llama la montaña Changdaya, particularmente ubicada en el monte Gangdeng, provincia de Guizhou, China. ¿Y por qué uno la recuerda? Porque claro, cuando uno habla de un Dios masculino y femenino, como lo mencionaba en este texto, claro, es como un huevo. La biunidad manifestada, la expresión de la totalidad femenina y masculina manifestada en un huevo. Pues bien, aquí hay una montaña que se conoce popularmente como la montaña que pone huevos, y aquí la estamos viendo, Eduardo. Es muy relevante, porque estas laderas muestran estas protuberancias circulares que tú dices, claro, que es extraño, ya es extraño, pero estas especies de esferoides o elipses, al cabo de 30 años, según las mediciones, van saliendo de la montaña y se caen como huevos. Por eso se les dice se separan del cuerpo de la montaña, claro. Efectivamente, por eso se le dice la montaña que pone huevos allá en China. Y no son centenares de los huevos que existen allá en esta montaña en Gangdeng, provincia de Guizhou, China. Algunas van de los 30 centímetros a los 60 centímetros. Hay algunas incluso que han llegado a pesar 300 kilos. Y, de alguna forma, cuando caen estos huevos a la tierra, se transforman para las creencias de la región
en huevos sagrados y se les venera también como, bueno, como el gran símbolo que significan los huevos o la biunidad en China, que es la expresión de la totalidad del universo. El yin y el yang resumidos en una elipse. Y la vida también. Recordemos que un huevo es sinónimo de vida, es una metáfora del comienzo de una existencia distinta. Y si efectivamente caen desde la montaña, es decir, la montaña los suelta, con razón, la aldea Gulú y las 150 familias que están ahí le han visto una sensación de deidad. Por supuesto que sí, y sobre todo porque el promedio para que se caigan son 30 años, prácticamente 30 años de incubación. Son de color azul oscuro y también verdosos, que recuerdan a muchos huevos de dinosaurios. Ahora bien, ¿verdad? Esto es evidentemente la rareza que existe para la geología, un tremendo enigma para esta disciplina científica. No, porque uno podría pensar, ya, se dio que las piedras estaban ahí, pero que se caigan, que como si fueran frutos, la forma que tienen sin mayor erosión evidente, es extraño. Sumamente extraño. Y sobre todo, cuando te vas dando cuenta que en un momento dado, ¡pum!, van cayendo. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? De ese mismo hoyo donde sale, después va a salir otro. Entonces empiezan a salir huevos, por eso se llama la montaña que pone huevos y que tiene de las mechas a los geólogos porque quieren una explicación. Recordemos dónde está la montaña en cuestión. Está en el monte Gangden, en la provincia de Guizhou, en China. Y todos lo pueden buscar, evidentemente. Ahora bien, como esto consiste, y el episodio de hoy día es, sobre todo, vemos los misterios y los enigmas, amigos y amigas, para ampliar nuestra visión del universo, hay una explicación, al menos en principio, ¿ya?, que tiene que ver, evidentemente, con los procesos geológicos. Si esta explicación es la correcta, esa montaña hace 500 millones de años estaba sumergida en el mar. Sumergida en el mar, habrían generado burbujas debajo del mar por todo lo que son las fuentes termales y otras tantas cosas. Se habrían generado burbujas de moléculas de carbonato cálcico. Y claro, esas moléculas estas burbujas de carbonato cálcico estaban debajo del mar. Pero cuando la montaña sale a la superficie, se van a petrificar. ¿Y qué es lo que sucede? Estas burbujas son mucho más duras y densas que la montaña que los rodea. En consecuencia, con el paso del tiempo, esta piedra dura en forma de huevo se va moviendo, y como la tierra, la montaña que los rodea es más blanda, permite que esta burbuja de carbonato cálcico salga y parezca como que si pusiesen huevos, Eduardo. Mira. Esa es la explicación, de alguna forma, desde el punto de vista de la geología propiamente tal y de los expertos allá en China. Un proceso que habría demorado o habría comenzado hace 500 millones de años para que nosotros hoy día los estemos observando. Y para que evidentemente, porque hay un problema acá en esta montaña con el vandalismo. Mucho robo de piedras, incluso de aquellas que todavía no han salido naturalmente de la montaña, que va a la gente y las roba para llevárselas como un recuerdo, un souvenir. Y como un recuerdo sagrado, porque aquí está el otro aspecto. Claro, la explicación es que, mira, la explicación es, al menos en términos de principios geológicos, claro, era esta. Pero para los pobladores y para muchas personas que viven dentro del imaginario colectivo de China, que es sumamente creativo, estos huevos son huevos sagrados,
son huevos que de alguna forma están expresando, bueno, lo que de alguna forma marca a toda la cultura china, que es el yin y el yang, pero saliendo de la propia naturaleza, como que la naturaleza. Mira, los chinos, por regla general, es una cultura y un país con muchos que viven en pequeños pueblos, alejados de las grandes ciudades. Y en esos pueblos se desarrolla muchísimo la imaginación debido a todo el entorno que rodea a China. Para muchas leyendas populares de esta región allá en China, estos huevos son la misma expresión de la totalidad del universo graficada en el yin y el yang, y que la misma naturaleza te lo está revelando. Una especie de sabiduría natural que te está enseñando que los opuestos se equilibran, que ni el malo en el fondo es tan malo, ni el bueno es tan bueno, que los opuestos son hermanos. Pero eso desde una visión de más sabiduría, que es muy importante y que por cierto nos recuerda a esta visión divina que tenía el mismo Jesús en los evangelios de plomo de Jordania. Vamos a seguir avanzando y vamos a entrar en el sexto misterio de la noche, un misterio que también está dado por los avances de la ciencia. La ciencia nos ha permitido de pronto empezar a escudriñar cosas que estuvieron ocultas a nuestros ojos durante muchos años. Este sexto misterio tiene que ver con las ciudades mayas abandonadas, Dr. File. Efectivamente, porque durante el último tiempo particular, mira, esto viene con avances en el desarrollo de satélites, pero también de una técnica que se llama la tecnología LIDAR. Y aquí están los resultados de esta tecnología de láser, que son observaciones en la selva de Guatemala y en otras partes también, que ha descubierto debajo de las montañas, debajo de la selva impenetrable, no una, ni dos, ni tres construcciones mayas, queridos amigos, sino que al menos más de 60.000 vestigios arquitectónicos mayas. Y evidentemente esto nos lanza a un tremendo enigma, al enigma que significa esta gran civilización allá de Honduras, de Guatemala, de México, Eduardo, que nosotros vamos a contribuir ahora en hablar un poco sobre esto, porque logra empezar a redescubrir, ojalá que con el afán de preservar lo que nos convierte hoy en seres humanos, en personas. Somos de una u otra manera todos herederos de estas tradiciones ancestrales. Por supuesto. Y claro, en general, lo que hoy día uno observa en las selvas, uno tiene que recordar que, mira, cuando uno viaja a alguna capital del antiguo imperio maya, como por ejemplo Palenque, mira, Palenque y el promedio de lo que está explorado es alrededor de un 4 a 5%. Evidentemente las grandes acrópolis, las pirámides, pero un 4% a 5% de toda una ciudad maya. Esta tecnología nos está mostrando lo que hay debajo de la selva. Yo he estado afortunadamente haciendo expediciones allá, he hecho al menos 3 expediciones a la Tierra Maya. Y cuando uno se sube a las pirámides, por ejemplo, y ve el horizonte, uno ve simplemente verde, ¿ya? Y claro, detrás de lo verde ve montañas, pero las montañas que hay, o los pequeños cerros, son construcciones arquitectónicas cubiertas por los siglos y siglos del desarrollo y el crecimiento de la vegetación. Entonces aquí vienen unos temas muy importantes, porque cuando nosotros hablamos de los mayas, Eduardo, estamos hablando, primero, de una civilización única en el mundo. Dejó también el calendario más desarrollado y avanzado de los 40 calendarios que hay, junto al calendario científico, un calendario que nos rige o que rige
y que ordena el año por las 13 lunas llenas de 28 días que hay y que nos sincroniza mejor con la naturaleza, algo que a mí me gusta siempre señalarlo. Pero, y aquí está el punto, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué esta gran civilización dejó que sus grandes ciudades la cubrieran la naturaleza? Ahí está el punto. Y también, ¿qué cosas quizás se pueden encontrar? ¿Qué tesoros arqueológicos hay detrás de estas más de 60.000 construcciones descubiertas gracias a esta tecnología? El problema es que la pregunta nos la hacemos nosotros, pero también se la hacen los cazarrecompensas, los cazatesor, los inescrupulosos, los que tienen complejo de Indiana Jones, que van a andar buscando ahí, tratando de escudriñar. Por eso también es muy... Se trabaja con mucha cautela cuando se da este tipo de información para evitar justamente los saqueos de sitios arqueológicos que lamentablemente, para saciar la ambición de unos pocos, terminan destruyendo algo de lo cual podríamos aprender mucho. Porque ahí quizás están los grandes secretos. Y que estamos llamados a aprender. Al menos a mí me consta que todo lo que es el gobierno de México preserva muy bien los sitios arqueológicos. Honduras, Guatemala también. Pero evidentemente los inescrupulosos siempre existen, los cuagueros, los bandidos y otras cosas. Pero esto nos lleva a ¿por qué? ¿Por qué? Después de miles de años hay tanta civilización maya abandonada. ¿Por qué los mayas fueron abandonando todas sus grandes ciudades? Y aquí está el punto donde me quiero detener para observar la grandeza única de esta civilización. Señalar lo siguiente: los mayas, gigante cultura, la única cultura de la tierra que no utilizaba el arado y plantaban el maíz, pero no lo plantaban con arado. Ahora bien, hay 3 ciudades que forman las primeras grandes ciudades mayas en un triángulo. Una es Palenque, la otra es Copán y la otra es Huachactún. Huachactún, estamos hablando ahí, me tocó estar en las 3 ciudades, estamos hablando de 1000, 2000 años antes de Cristo. De alguna forma esas 3 ciudades, Eduardo y amigos, fueron las primeras ciudades del mundo antiguo. Pero todas las ciudades que van a surgir después de estas primeras no están afuera de ese radio o de ese diámetro, de ese triángulo, sino que todas las ciudades las nuevas ciudades van a estar adentro del triángulo. Por lo tanto, Eduardo, si esto es así en el Imperio Antiguo Maya, es la única civilización de la Tierra que en vez de desarrollarse de adentro hacia afuera, como todos los expansionistas, se desarrolla de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Ahí están las grandes preguntas. Pero sea lo que sea, así es. Claro, ¿por qué se fueron replegando hasta ese punto? Efectivamente, porque las otras ciudades van a ir todas siendo construidas adentro de este triángulo. Y aquí está el punto. Mientras la van construyendo, la ciudad que dejaron atrás la va cubriendo la selva, la jungla, y desaparece. Cuando la ciudad nueva ya agota sus recursos, no la siguen, la abandonan y van ahí construyendo ciudades y ciudades y abandonando ciudades porque van devastando o habrían ido devastando el medio ambiente. Y después de un tiempo vuelven a poblar las grandes capitales que todavía quedan ahí y que los grandes edificios todavía no han logrado acabarse por completo. Entonces es muy particular porque es la única civilización de la Tierra que se desarrolla de afuera hacia adentro y que las ciudades las van a ir de alguna forma construyendo desde las mismas corazones de las selvas vírgenes. ¿Por qué? Son los misterios que aún están y que es de esperar que estas
al menos estos descubrimientos permitan de alguna forma, ir desentrañando lo extraño de esta civilización. ¿Por qué muchos de sus líderes tenían sus cráneos ovalados también, con capacidades cerebrales superiores? ¿Por qué se abandonaban las ciudades, si esto es así? ¿Por los recursos o también por lo que el cosmos le estaba diciendo? Algunos dicen, Eduardo, que quizá esta civilización entró en una decadencia porque al final de la época estaban más preocupados de las cosas que pasaban en el cielo de lo que estaba pasando en la tierra. Acontecer cotidiano. Así es. Por eso es un gran misterio, pero que nosotros vamos poniendo pequeñas cosas, porque esto siempre son misterios. En cuanto a misterios, se dejan las cosas ahí para ampliar nuestra visión. Lo importante para desentrañar los enigmas es ampliar nuestra visión del universo. Tengo una pregunta a modo paréntesis. Apocalipto, la película de Mel Gibson, me imagino que la pudo ver Dr. File. Desde el conocimiento que tienes tú de lo maya, ¿qué te pareció esa película? Una película que generó controversia también en su momento. A mí esa película me pareció fantástica. Primero por la dirección, que está muy bien realizada, de Mel Gibson. Es controvertida, evidentemente, pero también te muestra a la civilización maya en la decadencia, es decir, justo en el periodo posclásico maya, cuando llegan los españoles. Cuando llegan los españoles, mira, la civilización maya se divide en términos de principios en dos grandes periodos. El periodo clásico, que ya se extiende por lo menos al 1500 antes de Cristo hasta el siglo X. Y en el siglo X ocurre el misterio. Desaparecieron los reyes mayas y dejaron al pueblo de alguna forma abandonado, y comienza el periodo de los cacicajes. El periodo de los cacicajes es el periodo posclásico, que va del siglo X hasta la llegada de los españoles. Y de alguna forma es un periodo decadente. ¿En qué sentido? Que la civilización brilla arquitectónicamente como nunca antes. Se construye Chichén Itzá, se construye el gran juego de pelota, el más grande de todos los juegos de pelota. Pero culturalmente lo que hacen estos caciques y reyes después van a ser simplemente repetir los conocimientos que se habían cultivado durante el periodo clásico. Y claro, es verdad que habían sacrificios, todos los datos señalan que sí, desde la antigüedad. Sacrificios humanos, que significa donar lo que uno más quiere por el bien de la comunidad. Pero también es muy posible que en el periodo posclásico muchos de estos sacrificios se hayan sistematizado brutalmente para un control de la civilización. Por eso, de alguna forma, hay algunos autores que hablan de que, al menos cuando llegaron los españoles, vieron a una civilización maya esclavizada por el calendario. Sea lo que sea, para mí Apocalipto, de alguna forma, es hermoso ver cómo estas grandes producciones de Hollywood, con todos los defectos que pueda tener, te replican una época pasada lo más fidedignamente posible, con un lenguaje original muy hermoso. Por lo tanto, siempre es recomendable verlo para ver. Ahora, en ese momento, la civilización maya estaba ya en mayor decadencia. El periodo gran esplendor donde se desarrolló el calendario es el periodo clásico. Perfecto. ¿Ya? Interesante esta mirada que nos da Dr. File sobre la cultura maya y sobre este que es el sexto misterio de esta noche, que es el descubrimiento de más de 60.000 instalaciones mayas gracias a esta tecnología de láser que nos ha permitido conocer, escudriñar sin estar ahí presentes lo que la naturaleza, la selva, ha ido devorando. Seguimos avanzando. El séptimo misterio de la noche nuevamente nos lleva a una zona que es pródiga en misterios. Jerusalén,
los tesoros del Templo de Jerusalén. De esto se ha hablado desde tiempos inmemoriales. Yo recuerdo en la época, el principio del 1900, en los años 40, con el boom de la arqueología, Jerusalén era uno de los sitios predilectos por los arqueólogos que querían ir descubriendo no solamente los orígenes de nuestra cristiandad, digo nuestra en el sentido de la sociedad occidental, sino que también todo aquello que pudiera oler a misterio y magia. Eduardo, el tesoro del Templo de Jerusalén, que nos remonta al mismo éxodo de los judíos de toda la tierra de Egipto. Y uno tiene que decirlo, el gran tesoro, al menos del templo, habría sido el Arca de la Alianza, habrían sido... Expliquemos lo que es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, ahí está el tema. ¿Qué es el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza habría sido, mira, un arca enviada a diseñar y a construir por el mismo Dios Yahvé o Jehová al pueblo judío, con unas dimensiones muy exactas, enchapada en oro en algunas partes por fuera, con grilletes de oro, por dentro también oro, entre otras tantas cosas. Está bastante descrito como es, con unas dimensiones muy exactas. Esta arca, según la leyenda, digamos, bíblica, bueno, habría servido también como una especie de arma que habría ayudado al pueblo judío en el éxodo. Recordemos también que esta arca habría abierto el río Jordán. O sea, tenía una energía muy especial. Hay una película, por cierto, que se llama... Indiana Jones. Indiana Jones, la primera Indiana Jones, los cazadores del arca perdida. Ahí está. Hay un episodio, creo que tenemos un episodio que nos recuerda, digamos, lo que pudo, bueno, en esta película de ficción, inspirada en los relatos bíblicos, lo que pudo haber hecho el Arca de la Alianza. Veamos la escena. De la película Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida, esa escena, una escena que en su momento, quizá usted lo ve hoy día y puede parecer un tanto inocente, cándida al ver los efectos especiales, pero en su momento marcaron tendencia y que habla justamente del poderío
positivo incluso que tendría esta arca, capaz de derrotar por sí sola a los enemigos, que son a quienes ustedes veían ahí claramente identificados con el nazismo. Tampoco es gratuita esa alusión, toda vez que se sabe que el régimen de Adolf Hitler tenía una particular predilección por estos misterios y buscaron desesperadamente durante su apogeo algunos de estos grandes secretos que podrían haber sido, de acuerdo a esas perspectivas, formas de obtener aún más poder sobre la humanidad. Efectivamente. Y la película muestra, y aquí uno tiene que decirlo, claro, muestra de manera de ficción, de fantasía en ese sentido, lo que pasa a los personajes cuando se abre el Arca de la Alianza. Pero esto está inspirado, evidentemente, este pasaje, esta escena de la película, está inspirado en el Antiguo Testamento. Si uno lee el Antiguo Testamento, bueno, el Arca de la Alianza habría servido como prácticamente un arca y un instrumento de guerra, Eduardo. Y para eso los amigos tienen que leer el Antiguo Testamento. Pero aquí está el punto. Este es uno de los tesoros del Templo de Jerusalén, según la tradición que después con José y particularmente con Salomón habrían guardado el Arca de la Alianza aquí en el templo, al menos en este recuerdo del templo, en el primer templo de Jerusalén, construido por ahí por el 1000 a.C., según muchos, ¿ya? Ahora bien, también parte del tesoro habrían sido, claro, adentro del arca habrían estado también las tablas de la ley de Moisés. Correcto. Habría estado el candelabro, la menorá de 7 puntas. Y por la menorá es un candelabro de 7 puntas muy simbólico para el pueblo judío. Exactamente, que se ve iconográficamente en muchas oportunidades. Por supuesto. Y que también están registrados y esculpidos en el Evangelio de Plomo de Jordania que veíamos recién, también aparece. También aparece ahí. Y aparte de estos elementos sagrados y tesoros sagrados, me imagino, y uno lo puede deducir, muchas piedras preciosas, oro, plata y cuánta cosa que uno puede inscribirla dentro del tesoro del Templo de Jerusalén, guardado aquí, en ese lugar que estábamos viendo recién. Sin embargo, el tesoro desapareció. Y aquí está el misterio. ¿Dónde está el tesoro del Templo de Jerusalén? Y uno tiene que decir al menos algunos pasajes, porque en el año 925 a.C., el Templo de Jerusalén fue saqueado por el faraón Sisac, que era un faraón egipcio. Eso fue el primer saqueo del Templo de Jerusalén, y uno se pregunta, bueno, en este saqueo, ¿se habrán robado las joyas, el Arca de la Alianza, y se la habrán llevado a Egipto? No se sabe. Pero fue el primer saqueo con claridad. Recordemos que en torno del 1000 a.C. lo construye Salomón, el templo, y al poco tiempo saqueado. Pero después pasa el tiempo, y particularmente en el año 587 a.C., Nabucodonosor, este rey babilonio, va a destruir el primer templo de Jerusalén. Para muchos, durante esta destrucción del templo, la primera destrucción, fue cuando los tesoros realmente fueron saqueados y fueron de alguna forma usurpados y desaparecieron para siempre, ¿ya? Y aquí viene el tema. ¿Dónde están? No se sabe. Sin embargo, Eduardo, en 1947, gran descubrimiento, se encontraron los famosos manuscritos del Mar Muerto, cuyas traducciones las tengo acá. En ese libro. En este libro, ¿ya? Este libro, mira, son manuscritos antiguos, y aquí estamos viendo los originales, ¿ya? Obras selectas de la Biblioteca Judía Antigua.
son textos, muchísimos manuscritos, que se datarían entre el año 200 a.C. y que incluso se extenderían hasta el año 68 a.C. Ese sería el rango, es decir, 268 años aproximadamente, con conocimientos y sabidurías dentro de estos escritos, pero no hay ninguna referencia, por ejemplo, a Jesús. Es un texto netamente judío, ¿ya? Ahora bien, dentro de estos manuscritos, y aquí está el tema que nos convoca sobre el templo de los tesoros del templo de Jerusalén, se encontró el famoso rollo de cobre, Eduardo. El rollo de cobre. Que lo vamos a ver en pantalla. El rollo de cobre, Eduardo, es uno de los misterios más grandes de todo esto que se descubrió. ¿Por qué? Las traducciones que se están haciendo dentro de los eruditos, evidentemente, sugieren que en un momento dado hubo una evacuación general de los tesoros del templo de Jerusalén. ¿Ya? Es posible que esa evacuación haya sido en el año 68 después de Cristo. Recordemos que está la revuelta de los judíos y que en el año 70 Tito, el emperador Tito, va a destruir el segundo templo de Jerusalén en lo que también se llama la gran tribulación histórica de la Biblia. La tribulación que hoy día hablamos es otra. Eso es una tribulación global. Perfecto. Mucho más simbólica, pero la tribulación histórica, al menos según las interpretaciones de mí, que me corresponde sostener, habría sido la segunda destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito. Pues bien, el rollo de cobre señala que hubo una evacuación de los objetos valiosos que había en el templo y que pudo haber ocurrido en el año 68 a.C., 2 años antes. Y lo particular del rollo de cobre es que estos objetos valiosos fueron escondidos en diferentes lugares. Y esos lugares están escritos en el rollo de cobre. Perfecto. Por lo tanto, esto está causando también una gran sorpresa, consternación para algunos, pero hay otros que están buscando el lugar para ir a buscar precisamente dónde el pueblo de Israel escondió los tesoros del templo. Por lo tanto, si esto es así, quizá... Y no son galimatías. Y no son galimatías, por cierto. Podríamos, al menos hay algo particular. Los manuscritos del Mar Muerto no son galimatías, no son falsificaciones. Son textos originales, maravillosos para conocer sobre todo el periodo previo, los 200 años antes de la llegada de Jesús. Una época con influencia macabea, es decir, de una rebeldía, pero con mucha sabiduría también. Pero lo interesante es que si es que el rollo de cobre señala los lugares, hay algunos que ya los están buscando para tratar de encontrar, por ejemplo, el Arca de la Alianza. Gran misterio. Interesante. Este es el misterio, uno de los misterios que estamos hablando esta noche. Nos queda un último misterio que es muy importante, que tiene que ver con este señor que está acá. No me refiero al Dr. File, sino que con este personaje que nos acompaña acá en la mesa, los extraterrestres. Hay mucho que hablar de ellos. Si el universo es tan grande y existen numerosos registros de objetos voladores no identificados, ¿por qué los extraterrestres no se han manifestado masivamente? ¿Tendrá que ver solo con la distancia, como siempre nos dice el profe Massa? ¿Habrán otras interpretaciones de ello? Ya estamos junto a ustedes una vez más, de regreso a través de las pantallas de la red, junto a Dr. File. Esta noche de viernes hemos visto
varios misterios esta noche. Y para el final hemos dejado el misterio que tiene que ver con los extraterrestres. Probablemente uno de los misterios más socorridos en la historia, porque cuesta entender que existiendo tantas y tantos planetas potencialmente habitables en el contexto de nuestro universo, ni siquiera de nuestra galaxia, sino del universo conocido, seamos solamente nosotros los que hemos logrado desarrollar algún tipo de existencia con inteligencia que nos permita alguna clase de contacto. Sabemos que las distancias impiden muchas veces eso, porque las distancias escapan a nuestra lógica y a nuestro raciocinio, pero quizás haya algo más allá que no hemos descubierto. La ciencia también se basa en supuestos que tienen que ir siendo superados, son paradigmas que se tienen que ir renovando. Dr. File, ¿por qué los extraterrestres, si es que existen, no se han manifestado de manera clara y evidente a nosotros los humanos? Eduardo, pregunta del millón. Claro. Uno tiene que decir para responder esta pregunta algo muy relevante que tú señalaste. Hasta hace unos años atrás, el tema extraterrestre para el mundo científico era una tontería. Claro. Así de simple. Y todos los investigadores del fenómeno ovni eran tratados peyorativamente, descalificados, hasta que, por cierto, el mismo Stephen Hawking, poco antes de morir, no descartó la idea de la posibilidad de la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Es muy importante esto, Eduardo. E incluso habló de los riesgos. Así es. Y claro, todo este escenario de alguna forma se ha visto aún más acentuado por todo lo que son los llamados cazaplanetas. Muchísimos astrónomos hoy día que están haciendo un catastro de ya, mira, la biblioteca que se tiene de planetas, son ya miles de planetas que giran en estrellas y que los astrónomos lo han logrado ya captar, sobre todo por la influencia en la gravitación durante las observaciones, el movimiento, claro, de las estrellas, se mide y se puede sacar la conclusión de la existencia de muchísimos planetas similares al nuestro, que es lo que se está buscando. Entonces, frente a la cantidad de planetas que se han descubierto, frente a la inmensa cantidad de estrellas que hay solo en nuestra galaxia, más de 250.000 millones de estrellas similares al Sol en nuestra galaxia, y contando todas las otras galaxias que existen en un universo aproximadamente de unos 13.600 millones de años, según la versión clásica, es posible que exista vida. Este es el primer gran cambio en el paradigma. Aceptar de alguna forma que no está, al menos teóricamente, que no somos los únicos. Y que esta maravilla que hay en la Tierra, el equilibrio perfecto que hay para el surgimiento de la vida, con los elementos que tienen que coincidir, la distancia al Sol, la presencia de agua también, la atmósfera, algo único en cuanto que maravilloso, es posible que no sea lo único, digamos, el único lugar donde se haya... Donde se dio. Eso es el primer cambio. Pero nosotros también tenemos que señalar que hay mucho desconocimiento. Y aquí está el punto, según el archivo OVNI, que a mí me corresponde presentar y que les tengo una sorpresa evidentemente para el final. ¿Por qué los extraterrestres no se han manifestado públicamente o masivamente? Mira, la primera respuesta es que cuando un hombre está preocupado solamente de chutear la pelota, de ver tele, de estar en un mall, es por regla general los extraterrestres no se le van a presentar. Porque estas entidades extraterrestres, si llegaron a la Tierra, tienen una tecnología muy avanzada. Claro.
no solamente de 1 o 2 años con respecto a los avances que tiene Europa y Estados Unidos en la tecnología, sino que a veces millones de años superiores a nosotros. Muchas de estas entidades nos ven como nosotros vemos a las hormigas, así de insignificantes por nuestras preocupaciones. Las preocupaciones son bastante materialistas y burdas, por lo tanto, eso es lo primero. No pretendan que caminando por la calle, ya dentro de un mall o viendo la tele, se les va a presentar un ovni, por ningún motivo. Pero, y aquí está el punto, muchísimas personas que conozco se contactan y han tenido al menos presencia extraterrestre gracias a elevar la vibración que uno tiene. Esto es importante. Si esto es así, los extraterrestres observan y te observan la vibración que tú tienes de tus partículas. Si tu vibración es poca, significa que eres muy materialista, no me va a servir comunicarme contigo de alguna forma. Pero si eres una persona con una apertura espiritual, con meditación, con yoga, ahí es donde los extraterrestres, o al menos algunas de estas civilizaciones, se manifiestan. Y aquí es el punto. Tengo afortunadamente un archivo que me lo prestó y me lo pasó un amigo que se llama Rodrigo Georgius, que es prácticamente un contactado de la hermosa región de Antofagasta y que muestra lo siguiente, Eduardo. Él se acercó al popular Cerro Uritorco en Argentina y se contacta, o al menos tiene el avistamiento, gracias a la meditación que realizan, gracias a la presencia de cuencos y a los sonidos de cuencos. Cuando eso ocurre, los extraterrestres, o al menos en objetos voladores no identificados, responden. Amigos y amigas, pongan atención al siguiente video que les voy a mostrar, que es parte de mis archivos secretos, donde van a observar de alguna forma la invocación que se hace meditando, y aquí estamos, y lo que se grabó. Esa tragedia. No lo puedo creer. Nunca había tenido... Dani, no puedo creer lo que estoy filmando. Mira, mira la luz que deja. No lo puedo creer lo fuerte que está. Dani, no puedo creer lo fuerte que está. Queridos amigos y amigas, lo importante para enfrentar estos misterios, como es el misterio extraterrestre, es ampliar nuestra visión que tenemos del universo. Si uno eleva la vibración, medita, es posible que el contacto sea mucho más fluido con estas sabidurías que hay en el universo y que repletan el cosmos entero, Eduardo. Pero para eso nos falta a nosotros, de alguna forma, no estar preocupados de cosas muy físicas, materialistas, y también desarrollar el lado espiritual y humanista, que por cierto ha estado en decadencia durante el siglo XX, durante mucho tiempo. Por lo tanto, para resolver los enigmas necesitamos ampliar
las visiones que tenemos del universo, nuestros paradigmas y grandes sorpresas se van a venir para el momento presente, por cierto, y también para el futuro, Eduardo, los misterios de un mundo y un universo encantado, mágico y extraño. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.